Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Mora y les voy a hablar un poco sobre Introducción a la Ciencia, que es un curso que llevamos con algunos alumnos que están iniciando su desarrollo académico. Pues bien, la ciencia tiene algunos problemas que la filosofía puede hacer más consciente. Por ejemplo, el asunto de por qué solamente se puede hablar de lo que se experimenta. ¿Por qué la ciencia, sin embargo, traspasa este límite y habla de cosas que no se experimentan? Por ejemplo, de las cosas futuras, cuando hablamos de las predicciones. O si es correcto experimentar con animales o con seres humanos. Es otro problema que la ciencia tendrá que dejarle a la filosofía. Además, también está el asunto de si puede estudiarse lo sobrenatural, si puede realmente ser motivo de estudio aspectos como el alma, como Dios, etc. No olvidemos también que la ciencia sobre todo lo que hace es investigación, que sobre todo ¿a qué se dedica? Pues a buscar nuevo conocimiento. Y esto es importante toda vez que la ciencia necesita avanzar. En el ámbito de la tecnología, definida como la modificación de la realidad para beneficio del ser humano, se pueden hablar de muchos conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de la singularidad tecnológica, que es esa etapa en la cual pues la inteligencia artificial va a producir modificaciones sobre sí mismas independientemente del ser humano, lo cual pues habrá que contrastar con el concepto de transhumanismo. Hay que compararlo con el transhumanismo, que consiste en la mejora del individuo por medio de modificaciones que le brinda la tecnología, recordando también lo que significa la convergencia tecnológica, que alude a la reunión de varias habilidades dentro de un solo aparato, a la convergencia precisamente de muchas funcionalidades en un solo aparato producido tecnológicamente. Finalmente, no hay que olvidar las críticas que se les hacen a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que alguien es muy cientista, es decir, que le hace un excesivo culto a la ciencia. Son críticas interesantes cuando hablamos de la ciencia desde el punto de vista de la filosofía. Bueno, la historia de la ciencia ha tenido varias etapas. Vamos solamente a mencionar algunos de los logros de esta larga y brillante historia de la ciencia que comienza sobre todo con Grecia. En Grecia, ¿cómo no podemos mencionar a Euclides, que escribió su obra más conocida, que fue Los Elementos? Allí destacan pues sobre todo los 5 postulados de Euclides, sobre todo el quinto, que como sabemos provocó gran remesón en la época contemporánea con las geometrías no euclidianas. En la época medieval podemos mencionar a Aristóteles y su lógica, cómo se apodera de casi todos los programas educativos en las universidades, su lógica silogística que plantea sus 4 proposiciones categóricas, fundamentales para entender la lógica cuantificacional también de la época contemporánea. En el Renacimiento hubieron muchos cambios en cuanto a la historia de la ciencia, sobre todo se sepulta definitivamente, aunque no de forma tan drástica, cosas como la alquimia, se va virando hacia la iatroquímica. Paracelso es un representante de esa medicina química que se aleja de los misticismos y va acercándose a resultados prácticos. Esto pues se consumará con Lavoisier ya después cuando hablemos del descubrimiento del oxígeno. Pero Galileo pues es el símbolo de la ciencia moderna con su física. Galileo fue el que propuso el hallazgo de relaciones cuantitativas frente a el viejo Aristóteles, que ya él se encargó de refutar a vista y paciencia de todas las personas. En la época contemporánea es importante recordar en matemática, por ejemplo, los hallazgos de Kurt Gödel. Kurt Gödel es un matemático brillante, un matemático bastante impactador, pues que sus propuestas sobre todo se reducen a 2 metateoremas.
El primero que dice que la aritmética es inconsistente y el segundo que dice que la aritmética no puede probar su consistencia por sus propios medios. Y finalmente hablaremos un poco de física, solamente mencionando algunos nombres: la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg, el principio de complementariedad de Niels Bohr, o incluso el concepto de quantum, que pertenece a Max Planck. Estos conceptos pues son muy contraintuitivos si alguien se basa únicamente en la física moderna, o también llamada macroscópica. Esta física es muy novedosa y va a provocar problemas filosóficos también más adelante.